Hola, como ya saben, mi nombre es Alma Ortega, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Este video trata sobre obtener el resultado de un ejercicio propuesto de un generador de corriente directa en derivación. Dicho tema es de la materia de máquinas eléctricas impartidas por el doctor Jorge Refugio Reina de la Rosa. Y aquí tenemos lo que es el ejercicio. Un generador de corriente directa con excitación shunt o derivación tiene una resistencia de armadura de 0.02 ohms a 600 revoluciones por minuto. Obtener su curva de magnetización de la siguiente tabulación, y como podemos observar, aquí tenemos lo que es la curva de magnetización. Una vez obtenida la curva de magnetización, el problema nos pide calcular la corriente total que suministra esta máquina, es decir, la corriente de carga IL, cuando gira a 600 revoluciones por minuto y el voltaje en terminales es de 120 volts con una resistencia de campo de 15 ohms. Para ello, utilizaré las fórmulas dadas para este generador y son las siguientes. Corriente de carga es igual a la corriente inducido menos la corriente de excitación. La corriente de excitación es igual al voltaje en terminales sobre la resistencia de campo. Voltaje en terminales es igual al voltaje inducido menos el producto de la corriente inducida por la resistencia inducida. Como primer paso, sustituiremos los valores conocidos en la ecuación 2. ¿Por qué en la ecuación 2? Porque nuestros valores conocidos son los siguientes: voltaje en terminales y la resistencia de campo, que son los que se encuentran en la ecuación número 2. Entonces, sustituyendo valores conocidos, nos queda que la corriente de excitación es igual a 120 volts sobre 15 ohms, y esto nos da un valor de 8 amperes. Ahora, con base a la curva de magnetización dada por el problema, indica que con esta corriente de excitación y a una velocidad de 600 revoluciones por minuto se genera un voltaje de inducción de 126 volts. Como existe una ausencia de carga en el generador de corriente directa en derivación, no existe reacción del inducido, por lo tanto, el voltaje inducido en carga es igual a la inducida en vacío. Es decir, voltaje inducido en carga es igual al voltaje inducido en vacío. Esto es igual a 126 volts. Ahora procederemos a calcular la corriente del inducido. Esta se obtiene despejando la ecuación número 3 y nos queda que corriente inducido es igual a menos el voltaje en terminales más el voltaje inducido sobre la resistencia de armadura. Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula, nos queda que corriente de inducido es igual a menos 120 volts más 126 volts sobre la resistencia de armadura, que es 0.02 ohms, y eso nos da un resultado de 300 amperes. Por último, ya obtenido estos datos, podemos sacar la corriente suministrada a la carga, y sustituyendo los valores conocidos en la ecuación número 1, nos queda que la corriente de carga IL es igual a la corriente inducido,
300 amperes menos la corriente de excitación, 8 amperes. Entonces, la corriente total que suministra esta máquina es igual a 292 amperes. Y ese es nuestro resultado. Ahora, en el inciso B, el problema nos pide calcular la nueva corriente total, es decir, la corriente de carga suministrada si la velocidad ahora es de 700 revoluciones por minuto con un voltaje en terminales de 144 volts y una resistencia de campo de 18 ohms. Entonces, siguiendo con el procedimiento anterior, lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores conocidos en la ecuación número 2. Y esto es porque los valores conocidos siguen siendo voltaje en terminales y el voltaje la resistencia de campo. Entonces, corriente de excitación es igual a 144 volts sobre 18 ohms. La corriente de excitación nos da un total de 8 amperes, igual como el inciso anterior. Pero para este valor de corriente de excitación, la curva indica que se genera un voltaje inducido de vacío de 126 cuando la velocidad es de 600 revoluciones por minuto. Para obtener el voltaje inducido a una velocidad diferente, en este caso 700 revoluciones por minuto, se utiliza la siguiente relación. EA es igual a la constante K por el flujo residual por el flujo magnético residual por la velocidad. Cabe aclarar que esta relación la cumplen todas las máquinas de corriente directa, donde K es una constante de la máquina que depende de su número de polos, de ramas en paralelo y de conductores del inducido. De esta relación se deduce que voltaje inducido, en el inciso B le vamos a colocar aquí un 2, sobre el voltaje inducido del inciso A, vamos a colocar aquí un 1, es igual a la constante K por el flujo de magnetización residual del inciso B, le vamos a colocar 2, por la velocidad del inciso B, le vamos a colocar aquí un 2, sobre la constante. Como es una constante, es igual para los dos, así que no es necesario colocar 2 y 1, porque es la misma. Entonces, por el flujo de magnetización residual, 1 por el inciso A, por la velocidad 1. Colocamos 1 por el inciso A, ¿ok? Entonces, como K es una constante y vale lo mismo, se va a eliminar y nos queda como resultado el flujo de magnetización residual 2 por la velocidad 2 sobre el flujo de magnetización residual 1 por la velocidad 1. ¿Ok? Como se están comparando los voltajes inducidos de vacío originados por la misma corriente de excitación, en ambos casos el flujo residual es el mismo, es decir, la corriente de excitación 1
es igual a la corriente de excitación 2, porque la corriente de excitación en el inciso A fue de 8 amperes y ahora la corriente de excitación del inciso B es igual de 8 amperes. Por lo tanto, el flujo residual tanto en el inciso A es igual como en el inciso B. Por lo tanto, el flujo residual se va a eliminar y solo nos va a quedar que el voltaje inducido en el inciso B sobre el voltaje inducido en el inciso A es igual a la velocidad en el inciso B sobre la velocidad en el inciso A. Vamos a sustituir los valores conocidos y vamos a despejar el voltaje inducido para el inciso B. Entonces queda A2 o voltaje inducido 2 es igual al voltaje inducido 1 por la velocidad 2 sobre la velocidad 1. Y sustituyendo los valores conocidos en la fórmula nos queda que y eso nos da como resultado 147 volts. Ahora procederemos a calcular la corriente inducida y para esto vamos a utilizar la fórmula número 3 y como lo hicimos anteriormente la vamos a despejar y nos queda que la resistencia de la armadura sigue siendo la misma. Por lo tanto, nos queda que la corriente inducida es igual a menos 144 más 147 sobre 0.02 ohms. La corriente inducida nos da un total de 150 amperes. Ahora, como ya sabemos cuánto vale la corriente inducida y la corriente de excitación, procederemos a calcular la corriente total o la corriente de carga. Entonces, por último, vamos a utilizar la fórmula número 1 y vamos a sustituir los valores conocidos. Entonces la corriente de carga va a ser igual a 142 amperes. Y así es como se calcula la corriente de cargas en un generador de corriente directa con excitación shunt o derivación. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.